Los pensadores de esta escuela van a generar una doble ruptura. Primero, con lo que se conoce como la tradición literaria, que ubicaba a la cultura por fuera de la sociedad. Esto es, esa primera ruptura es la que mencionábamos recién respecto de los pensadores de la teoría crítica. Para esos pensadores, sobre todo para la noción clásica de la cultura está fuera de la sociedad. La cultura es como algo que flota ahí arriba, sobre lo cual los seres humanos se conectan con eso a través de eso que los autores llamaban el aura, digamos, ¿no? Pero es como algo trascendental la cultura. Por eso enaltece el alma, ilustra la cabeza, pero es algo que está por fuera de la sociedad. Fíjense, la tradición literaria, hay un pasaje que dice en el texto en la página 72 de Matelar, dice, la obra de Raymond William, La Larga Revolución, del 65, marca una doble ruptura. Primero, con la tradición literaria, que sitúa a la cultura fuera de la sociedad, para reemplazarla por una definición antropológica. La cultura es un proceso global a través del cual los significados se construyen social e históricamente. Esta tradición es la que recupera Uranga, es la que trabajamos en el primer texto cuando arrancamos la materia. ¿Se acuerdan? Que una pregunta del parcial era ¿por qué Uranga sitúa las prácticas en el campo de la cultura? Es esto, porque la cultura es lo que hacemos todos los días, es lo que construimos con otros. Esas son prácticas culturales. El compartir con otras personas, genera en ese hacer con otros subjetividad, representaciones, cultura. ¿A ustedes no les ha pasado que han compartido un viaje, una experiencia con un grupo determinado y cuando eso se irrumpe de golpe, se termina, queda esa sensación de vacío, de extrañamiento y demás? Esa es una práctica cultural. Hay un cuento de Julio Cortázar que se llama La autopista del sur. Un cuento maravilloso, un poco largo, pero un cuento impresionante donde ellos están en las afueras de París, en una autopista, y de pronto se arma un embotellamiento. Te quedan todos varados en un embotellamiento, que parece eterno. No se mueve nadie ni un metro el auto. Entonces empieza, Cortázar lo narra de una manera magistral, ¿no? Pero empiezan a convivir. Salen del auto y charlan, se ponen de novios, de novias, hay una que tiene un hijo, hay una muerte, todas cosas que pasan en la práctica, ¿no? Empieza, es como que se pierde la dimensión del tiempo, pero empiezan a pasar un montón de cosas porque el tiempo queda como suspendido. Y cuando vos estás en la lectura y te estás metiendo en esos vínculos que se empiezan a trazar, se mandan cartas, se viene un temporal, se largan una lluvia, hay una mujer que está por parir, bueno, un montón de... Y de golpe en la nada se destraba el tránsito y cada uno se tiene que subir al auto e irse. Y a uno le deja como lector esa sensación de cuántas cosas se construyeron, ¿no? Eso es cultura. Eso es una práctica cultural, es compartir y es hacer con el otro, para los estudios culturales y para la tradición latinoamericana. Para Frankfurt, la noción de cultura era la elevada, es las bellas artes, la escultura, la pintura, la literatura, la contemplación, la música clásica. ¿Se entiende cómo es María José lo de los reality? Claro, porque en los realities, por ejemplo, el Gran Hermano, pasa exactamente lo mismo. Ellos se aíslan de todo lo que está pasando y después como que tienen que volver a esa realidad que se habían generado, o sea, lo que estaban viviendo antes. Claro, exactamente. Que de alguna manera se construye y de pronto se desarma, pero es práctica cultural. Ese compartir con el otro y construir subjetividad es una práctica cultural. Muy bien. Decíamos entonces de dos rupturas. La primera
esa, ¿no? Esa idea de romper la idea de la cultura como una cuestión allá lejos y a la que hay que acceder, fuera de la sociedad. No, para los estudios culturales la cultura está entre nosotros, entre nuestros pies. Es lo que hacemos todos los días. Es vestirnos con una ropa con la cual nos consideramos parte de un colectivo. Es usar piercings porque eso me da una sensación de pertenencia a determinada tribu. Es comer puchero todos los lunes como un rejunte de las comidas del domingo. Es escuchar determinada música. Es juntarme con los pibes el lunes para ir a pintar un graffiti. Eso es cultura popular, que en realidad después se va a ampliar en la noción y se va a hablar culturas populares, ¿no? Va a ser pero ya cuando pasa a Estados Unidos, se sigue trabajando ese concepto. Bueno, esa es la primera ruptura. Y la segunda ruptura es con el marxismo. Por supuesto, por supuesto que como la perspectiva de estos autores es una perspectiva crítica, también es marxista. Ellos son marxistas, ¿no? Toda la perspectiva que se opone a la perspectiva capitalista, como son los pensadores de Frankfurt y de los estudios culturales, también son marxistas. Pero sí, sí, lo que van a hacer es una relectura de Marx. Ustedes saben que para el marxismo, cuando Marx escribe sus obras fundamentales como el Manifiesto o el Capital, lo que ellos tenían en su mente, lo que estaban viendo cuando ellos describen, es el capitalismo industrial, cuya figura excluyente de esa opresión entre una clase. ¿Cuáles son las dos clases del capitalismo? Las dos clases sociales. La burguesía Y el proletariado. y el proletariado, ¿no? Esas son las dos clases que Marx está mirando para describir la opresión. La clase burguesa, que es la poseedora de los medios de producción, oprime a la clase social proletaria que solo tiene qué para ofrecer. ¿Qué tiene para ofrecer solamente? Mano La de mano de obra. obra. Su mano de obra, ¿no? Esa es, así se plantea a grandes rasgos el capitalismo. Bueno, ¿qué observación, qué señalamiento hacen ellos a esa perspectiva que deja fuera a otras clases sociales igualmente oprimidas? Por ejemplo, los campesinos. ¿Por qué? Porque cuando Marx miraba, lo que miraba era lo que sucedía en las industrias. Pero para 1960, ellos van a ampliar esa categoría de clase social oprimida. Entonces, acá lo anoto, se van a acercar a la figura de Gramsci. Gramsci era un filósofo italiano que también es marxista y en lugar de hablar de clase burguesa y clase proletaria, habla de clase hegemónica, ¿no? A él le debemos el concepto de hegemonía. También habla de bloque histórico, ¿no? Son como las dos nociones fuertes en Gramsci. Pero hay una noción, déjenme verla acá, que es importante. Claro, en lugar de hablar los estudios culturales de clase burguesa y clase proletaria, lo que habla la escuela, los estudios culturales o lo que habla Gramsci es de clase hegemónica y clase subalterna. Entonces, en la categoría de subalterna la amplía. Ya no es solamente el proletariado, sino son todas las clases sociales que están oprimidas bajo ese sistema. ¿Se entiende? Constanza dice, es como cuando llegó el marxismo al país, en Capital tuvo un enfoque industrial, pero en el interior fue diferente. Por ejemplo, el marxismo en Tucumán, en los ingenios azucareros, en las plantas de azúcar, tal cual. Bien, doble ruptura. Por un lado, con la tradición literaria clásica o con la concepción cultural clásica, y por otro lado, con Marx y con su definición de proletariado. ¿Sí? Ojo, porque estamos marcando ejes conceptuales. ¿Sí? Ruptura con la idea de cultura, aparición de la noción de culturas populares, doble ruptura, tanto con la escuela, con la condición clásica de cultura, como con la noción de proletariado. Hay como varios elementos ahí. Hasta ahora vengo haciendo como un seguimiento muy potente, sobre todo de lo que van a leer en Matelar, ¿no? Esto que les estoy contando está en el texto de Matelar. El concepto de negociación. Miren, acá voy a anotar las cuestiones conceptuales.
cultura, culturas populares, alta y baja cultura, eh, fenómenos, no, recepciones más que fenómenos. Recepciones negociadas y doble ruptura. Ahí hay una batería de 3 o 4 conceptos que son los que hemos venido hasta ahora. Estos autores van a resignificar las nociones de cultura y clase social. Los estudios culturales van a darle un valor positivo a las prácticas sociales culturales, a las prácticas culturales de los sectores empobrecidos. También, vieron que más arriba puse, me faltó un concepto, vieron que más arriba puse que los autores resignifican las nociones de cultura y clase social. Ahí tienen que agregar también, resignifican la idea de poder. Y esto lo voy a explicar de manera rápida. En la mirada de la escuela de Frankfurt, el poder está en manos de una clase social, que es la clase social generalmente burguesa, por eso son marxistas, ¿no? Porque focalizan la crítica sobre la clase social burguesa, que a su vez es la dueña, la que administra los medios masivos de comunicación. De manera tal que esa clase social burguesa no quiere, como ella tiene el poder, que se generen cambios, con lo cual va a ser de los medios una herramienta para que esos sujetos se fijen al sistema como garrapatas y no lo quieran cambiar. De manera tal que los mensajes de los medios masivos de comunicación van a ser vacíos, superfluos, etcétera, etcétera, como lo denuncia Frankfurt, para que nosotros no pensemos en la revolución y patear el tablero, sino meternos en el sueño americano y tratar de, en nuestra pobre y triste vida, tratar de hacer lo que podamos. Una lectura muy breve, pero esa sería la idea. El poder está arriba. Esa idea de poder también la va a describir desde el campo de la filosofía Michel Foucault, el filósofo francés que trabaja gran parte de su historia en la genealogía del poder. Él analiza cómo funciona el poder en la sociedad capitalista. Pero el poder, dice, funciona desde arriba. Hay mecanismos de poder cuasi invisibles que garantizan esa dominación. Estos pensadores, que son los estudios culturales, van a pensar el poder desde otro lugar. Y dicen, ojo, ojo con pensar que nosotros que estamos abajo no hacemos nada para resistir. Hay un cierto empoderamiento que se traduce en prácticas de resistencia. Es el poder visto desde abajo. Cuando hay un autor francés mucho más nuevo, pero que es integrante de los estudios culturales, que se llama Michel de Certeau. Michel de Certeau tiene un libro, una serie de libros que se llama La invención de lo cotidiano, donde él analiza cómo las prácticas chiquititas que hacemos nosotros funcionan como prácticas de resistencia. Entonces dice, hay un nivel de empoderamiento que comienza, se inicia en una práctica chiquitita y puede, como ruptura emergente, ganar grandes niveles de ruptura en términos de cambios, ¿no? Entonces, dice, operan como hormigas abajo estrategias de empoderamiento social que no tienen una amplia visibilidad, pero sí que son posibles de ser reconocidas. Entonces, ¿cuál es el germen que ponen los estudios culturales? Ponen un botón de atención con creer que es todo manipulación y que las clases
oprimidas son clases pasivas, estáticas y que solamente son blanco de la manipulación. No, dicen, ojo con esa idea. Hay en las prácticas sociales, culturales de los sectores empobrecidos, prácticas de resistencia. De hecho, Desertó habla de táctica y estrategia, ¿no? Dice, táctica es lo que tiene el poderoso, que puede diseñar una táctica de manipulación, y estrategia es lo que hacen los sectores empobrecidos para poder resistir ante esa opresión. Prácticas culturales, prácticas vinculadas con la comida, prácticas vinculadas hoy con las redes sociales, que van generando y haciendo redes de resistencia y de sostén para ganar visibilidad. Tercer punto entonces, los autores de los estudios culturales, Hogarth, Thompson, Raymond Williams, después Michel Desertot, van a resignificar las nociones de cultura, las nociones de clase social, con eso que hablábamos recién, en lugar de burguesía proletariado, toman a Gramsci y hablan de clases hegemónicas y clases subalternas, amplían la noción, y tercera resignificación, la idea de poder. ¿Se ve, chicos, el nivel de ruptura? Qué importante lo que genera. ¿Se ve? ¿Se alcanza a ver? Sí, Sí, Incluso, digamos, no le vamos a restar peso a ninguna de las escuelas. Frankfurt es muy importante porque es la escuela que con mayor claridad denuncia y describe el funcionamiento de esa escuela norteamericana o de esa perspectiva manipuladora. Pero el aporte de los estudios culturales es clave. Es clave porque además tiene mucha vigencia. ¿No? Hoy se ha diversificado tanto las prácticas culturales que tiene justamente ese rango y ese reconocimiento como práctica cultural. Vamos a ver algo de todo esto en una presentación, ¿sí? pero también yo creo que es importante lo de los estudios culturales y eso, porque son como la escuela que hasta ahora tiene como un enfoque que es como más global y que se puede aplicar a otras realidades que no sean la de Europa o la del primer mundo. Exactamente. A ver, vos, ¿desde dónde lo ves, Constanza? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Desde qué ejemplo? Y no sé, porque por ejemplo, primero porque ya en los 60 era otro todo el tema de la globalización y todo eso, y aparte porque al reinterpretar el marxismo, justo cuando pasó lo de la Revolución Cubana y todo eso, hay muchas cosas que se aplicaban en ese momento al contexto de Latinoamérica, por ejemplo, con el tema de las dictaduras o los gobiernos totalitarios y todo eso. Claro. Siempre tenemos que pensar que las escuelas lo que nos aportan a nosotros es ampliarnos para poder comprender lo que sucede en la realidad. ¿No? Es decir, siempre tenemos que pensar cuál de las perspectivas de las escuelas está operando en determinados alumbramientos de la realidad. Tensiones, contradicciones, manipulaciones, ¿no? Esas son las herramientas desde donde nosotros, teóricamente, podemos comprender lo que pasa en la realidad. Por eso digo que muchas veces las escuelas están presentes en general porque se van materializando en prácticas. Lo importante es nosotros poder entender o comprender los aportes de cada escuela, porque ustedes van a tener una instancia manual, una instancia técnica de tener que desarrollar piezas visuales, ¿no? Entonces, ahí es donde entran en juego las herramientas que vengo adquiriendo de esta mirada panorámica de las escuelas para poder intervenir en el campo de lo profesional. Veamos. ¿Se ve? ¿Lo pueden ver? sí, Sí, Bueno, ahí tenemos fotos de los principales, ¿no? A la izquierda, el de Pipa, Raymond Williams, Richard Hogarth y Edward Thompson, los principales referentes de la escuela. De la primera generación, ¿no? 1960, primera generación. Después van a venir otros, entre los que contamos a Michel Desertot o Stuart Hall, que es la segunda generación, jamaiquino, y Desertot, la tercera generación de los estudios culturales. Contexto, mitad del siglo XX, esa sensación o esa idea de que cambiar el mundo era posible. La Revolución Cubana en 1959, el Mayo francés en 1968, esa revolución que llevaron adelante los estudiantes en la Sorbona, en París,
y que terminó precipitando la renuncia del presidente Charles de Gaulle, fundamental, sobre todo por la entrada en escena del actor social de la juventud, ¿no? La juventud romántica, soñadora, ilusa y demás, entran en juego en un hecho histórico como fue el Mayo francés con la enorme idea de poder cambiar el mundo. Hay una canción de Ismael Serrano que se llama Papá, cuéntame otra vez, donde habla un poco de la experiencia del Mayo francés, ¿no? De ese espíritu de época que creaba la posibilidad de cambiar el mundo. Y los derechos civiles en Estados Unidos, Martin Luther King, Rosa Parks, 1956-57, marcan una bisagra en esa idea de que estábamos construyendo un mundo de blancos exclusivamente, digamos, ¿no? Esta es Rosa Parks y el que está atrás es Martin Luther King. Rosa Parks, ¿cómo estoy con el tiempo? Bien, ¿eh? Sí, vamos Son bien, y vamos bien. 10. Rosa Parks era una trabajadora ama de casa en Alabama, en una sociedad altamente segregada, ¿no? Donde los negros, que eran los mayores usuarios del colectivo, tenían reservado de los colectivos los últimos 4 asientos, que estaban indicados, asientos para negros, y toda la parte de adelante, los 35 asientos, eran para blancos. Los blancos eran los más pudientes y los que no usaban prácticamente el colectivo, pero los negros iban apiñados en la parte de atrás en los 4 asientos que había. Un día Rosa Parks, que era ama de casa, que era empleada doméstica, se sube al colectivo cansadísima y como estaba todo ocupado atrás, se sienta adelante. El colectivero la hace bajar, la llama a la policía y la mete en presa. Entonces ella inicia un hecho histórico que se llama el boicot a los buses. Es decir, empiezan a hacer correr la bola de que no tomen más colectivos y hacen una huelga, van caminando a los trabajos con lluvia, con viento, en lo que podían, pero no toman más colectivos durante 364 días. Un año sin tomar colectivos en reclamo por esa situación. Rosa Parks es el símbolo de esa protesta. Finalmente, como las empresas de transporte están al borde de la quiebra, porque nadie usaba los colectivos, terminan ganando el revés y sacando la diferenciación y mezclando, y es como para que todos puedan viajar sentados en el colectivo, y es el primer punto de partida del inicio de los derechos civiles en Estados Unidos. Era la época del Ku Klux Klan, ¿no? Estas capuchas blancas que se ponían para perseguir a los negros. Bueno, la figura de Rosa Parks la recibió Obama cuando fue presidente, muy viejita, tenía 90 y pico de años, ya se murió, pero es un ícono, un símbolo en la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos. Eran de una iglesia adventista, de la cual era también parte Martin Luther King, que es el famoso, ¿no? Que dice, yo tengo un sueño, que es la del sueño de la libertad, que seamos iguales. Bueno, ícono del momento histórico. Yo les voy a dejar después el link para que miren el documental de Rosa Parks. Esto era Bélgica. Perdón, ya lo puse yo en el aula, ¿eh? Ah, buenísimo. Está ahí y está, bueno, el material de Matelar, no, un material que habíamos dejado antes también. Sí, Después hay chequealo en otro todo más caso, que, pero está todo. bueno, mírenlo porque está bueno para articular después con las respuestas. El video de Rosa Parks es de contexto y es fundamental para comprender el momento histórico. Esto pasaba en Bélgica en el 58, un zoológico humano, ¿no? Fíjense esta cuestión de lo racial, ¿no? Miren, como si fueran monos, como si fueran animales. La ruptura que van a generar los estudios de Birmingham precisamente es la de empoderar, la de dotar de valor lo que hacemos en las prácticas culturales. Ya no una cultura ilustrada y otra no existe, sino prácticas culturales. Bueno, ahí está un poco la ruptura con el campo de la teoría de Frankfurt, ¿no? En el medio está Marx, que es el que vamos y venimos para cada una de las escuelas. ¿Qué crítica le hacen los estudios culturales al marxismo? Bueno, básicamente ellos lo que dicen, los pensadores de los estudios culturales, es que para Marx la infraestructura, que son las relaciones de producción, lo que está abajo en el capitalismo, determina la superestructura. Es decir, que en una clase que se divide en una clase burguesa y una clase proletaria, los medios de comunicación, la función que tienen, describe Marx,
es la de fijar los sujetos al sistema. Ellos van a tomar un poco de distancia de esto. Van a decir, ojo, porque no siempre ese determinismo de lo que pasa abajo funciona así. La categoría de proletario, como decíamos hace un ratito, lo que ellos ven es que deja fuera también a los campesinos, que son sometidos. Entonces se van a acercar a Gramsci, que en lugar de hablar de burguesía y de proletariado, habla de clases hegemónicas, poderosas, y clases subalternas, campesinos, proletarios. Las dos constituyen un bloque histórico. Y esto es lo que decíamos recién. La cultura para ellos es pensada como bloques. Hay un bloque hegemónico, que es la imposición de la cultura tal cual como la vemos hoy. Hay un bloque residual que está intermedio, que se mueve, y hay un bloque arcaico, que son vestigios que quedan de prácticas culturales. El folclore, ¿no? Esos son como los arcaicos, que arrastramos y sostenemos culturalmente. Pero hay una práctica cultural emergente que irrumpe por todos lados, a veces desde abajo hacia arriba, desde sectores empoderados, y emergen y se convierten en prácticas hegemónicas. Esa es la dinámica, esa foto es la dinámica como los autores de los estudios culturales conciben a la práctica cultural. Mijael Bakhtin fue un semiólogo ruso que él habla de géneros discursivos y dicen, en determinadas épocas de la historia se imponen algunos géneros discursivos sobre otros. El carnaval, ¿no? Pensado como un lugar de resistencia puede ser un ejemplo. Y por supuesto que ellos critican al concepto de cultura de masas, coinciden con la escuela de Frankfurt en eso, porque lo que hace ese concepto de cultura de masas es negar las nuevas prácticas culturales. Las invisibiliza, impone siempre una misma mirada de la cultura. En lugar de hablar de cultura, hablan de culturas. Este concepto permite hablar en un sentido positivo de las prácticas culturales de los sectores empobrecidos. ¿Se ve? Se distancian de la alta cultura y encuentran fuerzas de resistencia. Dicen que las recepciones de nuestros son negociadas. Y lo que decíamos recién, segunda generación Stuart Hall, el jamaiquino que va a trabajar sobre todo el concepto de identidad, lo vamos a trabajar el próximo jueves, y Michel Desserteau, este filósofo francés, ya no británico, pero que también va a hablar de la estrategia de resistencia de los sectores empobrecidos. Los grandes temas de la escuela son la identidad, las formas negociadas de recepción y las culturas populares. Estos son como los grandes temas en los que va a abordar o a abrevar la escuela cultural o la escuela de Birmingham. Bueno, hay algunos puntitos más, pero estos los vamos a dejar para la semana que viene, así no nos ahogamos en tantos conceptos. ¿Alguna duda? ¿Algo que de lo que hayamos explicado hasta acá que no se haya entendido? ¿Dejé de compartir pantalla? No. No, sigue compartiendo, profe. Acá, no me mostraba la leyenda. Bueno, ¿se entendió esta primera aproximación que hicimos? Sí. Entonces, la propuesta sería, recuperamos los conceptos que venimos hablando, vamos a la lectura sobre todo de Matelar, vamos a ver qué otros recursos están disponibles, miramos la película de Rosa Parks para comprender el período y volvemos el jueves que viene para hacer un cierre sobre identidad, que es todo un tema dentro de la escuela, también en términos de ruptura, formas negociadas de recepción y Michel Certeau con la invención de lo cotidiano. Con esos tres elementos cerramos los estudios culturales y nos dedicamos un ratito a trabajar la escuela latinoamericana. Hacemos un repaso y ya dejamos el punteo listo para el examen del 14. ¿Estamos? Julia, ¿vos te quedó algo más o estamos bien? No, no, estamos bien. Bueno, Con eso me parece que ya es suficiente. entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Eso es a lo que yo me refería que no sabía cómo explicarlo.
ahí se me vino a la cabeza, que era lo de que, por ejemplo, en la escuela de Frankfurt, la cultura era como todo esto más elitista, ¿no? Lo de los museos, el arte, el teatro, qué sé yo. En cambio, en la escuela esta de ahora, la nueva, la cultural, se cuestiona esto y, por ejemplo, todo lo que es la cultura de los pueblos originarios no Sí, entra en el concepto cultural de la escuela de Frankfurt, ¿no? claro, claro. Entonces, por eso digo que esta es como que es más, como que se puede abarcar otras culturas que en la otra capaz que no se tenían en cuenta. Claro, es verdad lo que vos decís. De todos modos, siempre pensémoslo como diferentes tipos de rupturas o de alumbramientos, digamos, ¿no? O sea, Sí, sí, gracias a que los estudios culturales abren la puerta a mirar la claro. cultura desde otro lugar, estos colectivos empiezan a tener visibilidad, empiezan a ser respetados, considerados, entre comillas, ¿no? Pero digo, empiezan a tener por lo menos visibilidad. Eso se debe a que la escuela rompe epistemológicamente la idea de cultura. Claro, pero se conectan, no se superponen. Claro, por supuesto, pero también la Escuela de Frankfurt hace una serie de rupturas, hace la crítica más clara y precisa sobre las industrias culturales. O sea, es fundamental el aporte crítico de los estudios de la teoría crítica, porque la noción de industria cultural es clave, digamos, para pensar cómo la cultura norteamericana impone una forma serializada, banal, vulgar de la cultura. Por eso es como vos decís, Constanza, no es que una escuela supera a la otra, sino que cada una va alumbrando diferentes pasajes o instancias de la dinámica de la vida general, digamos, ¿no? Bueno, listo hasta acá. Necesito o necesitamos que se queden un ratito, con el resto terminamos, pero necesitamos que se queden un ratito conectados, el resto se puede desconectar, unos 5 o 6 chicos y chicas que necesitamos conversar con ellos. ¿Puede ser? El resto nos vemos la semana que viene, pero se quedan un ratito con nosotros. A ver, eh, Rocío Hernández, Jennifer, Fernanda, Well, que se queden con nosotros. Amparo Reynoso, María, Mayra, no María, Mayra Tarifa y creo que nadie más. Después chequealo, Juli, pero creo que son ellos nada más. Sí, no, y Jiménez, a ver, ahí lo marqué para ti. Ah, sí, Muriel. Sí. El resto nos desconectamos y nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Jueves, mismo horario y seguimos avanzando. Hasta luego. Chao, Chao, chicos. profe. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chau, chau. Ah, profesor, yo tenía una duda si también puedo quedarme para consultar, ya que tenía una duda con respecto a que yo aprobé el primer parcial, pero tengo desaprobado el trabajo evaluativo número uno. Por eso, con ese quería consultar si cuándo lo puede recuperar. Después vamos a dar una instancia, ¿sí? De recuperación. No sé si me escuchan. Sí. Sí, se te escucha, Juli, Después sí. les vamos a dar una instancia de recuperación. Yo les aviso, en función de la nota que saquen en el segundo, ahí vemos, en el segundo parcial, ahí vemos si están en posibilidad de promoción, ahí vemos la manera de recuperarlo, ¿sí? No te preocupes. No, Em, Juli, acá tengo yo Inela Celeste. Inela, ¿estás por ahí, no? Sí, ahí está. ¿Pero nos escuchás? No, a Inela no la habíamos convocado, ¿no? No, no sé si vos la tenías anotado. No, no. ¿Querés que la saque de la reunión? Sí, Capaz que se quedó ahí. Bueno, ahí está. Entonces tenemos a Amparo, a Mayra y a Muriel, nada más, ¿no? sí, ¿vos tenías a alguien más anotado? Sí, pero se ve que no han venido a la clase. Se ve que no están en la clase. Sí. Chicos y chicas, ¿están por ahí? Mayra, Muriel y Amparo, Hola, sí. sí, sí, sí. Y Chicas, a ver, Rocío Hernández. Ah, Rocío Hernández no está, no ¿no? está Rocío, no. Jennifer Well tampoco. Nosotros necesitamos charlar con ustedes 2 minutos para cerrar, sobre todo porque estamos como haciendo las devoluciones de parcial y en algunos casos queremos como hacer
unas consultas nada más. A ver, déjenme ver qué tengo acá de los que tengo a mano. Eh, Amparo, ¿estás por ahí, Amparo? Sí. Sí, Amparo, compartamos alguna. Mira, eh, a ver, en la pregunta 5 quizás te comparto pantalla, dale. dale. Comparto así vemos, mira. Así me ayudás vos también acá. Acá, estamos en tu parcial. Eh, critican. No, a ver, esta pregunta era. Cuando vos hablás acá, hablamos de Frankfurt, ¿no? Está claro que tienen enfoques distintos, pero dice, sus teóricos Adorno y Jorge me critican a la cultura norteamericana por el estallido tecnológico en la era industrial, impulsado por el capitalismo que ha sometido. Ah, esa partecita, explícanos un poco más o menos a dónde iba. Cuando vos hablás del estallido industrial, tecnológico. A ver, Ahí te lo estoy compartiendo, ¿eh? sí. Lo estoy leyendo, Sí, como para recordarlo. en realidad porque no sé por qué está el punteo. Viste que el punteo es como. No entendí por qué venía el punteo. Y a la par, bueno, nada, que me hacía un poco de ruido como esa construcción. ¿El punteo de los puntitos? Sí, Ah, va, yo lo había puesto como forma de organización, no más. bueno. ¿Y Eh, a qué hace referencia Adorno y Horkheimer con eso? uy, a ver. Claro, o sea, para mí